48 leyes del poder de Robert Greene. Ley número 6. Busque llamar la atención a cualquier precio. Todo es juzgado por su apariencia. Lo que no se ve no cuenta. Nunca acepte perderse en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido. Ponga toda su fuerza en destacarse. Conviértase en un imán que concentre la atención de los demás, mostrándose más grande, más atractivo y más misterioso que la gran masa, tímida y anodinada. Parte 1. Rodee su nombre de sensacionalismo y escándalos. Llame la atención sobre su persona, creando una imagen inolvidable e incluso controvertida. Corteje el escándalo. Haga cualquier cosa para parecer más grande de lo que es y para brillar más que quienes lo rodean. No haga distinción entre las distintas formas de atención. Cualquier tipo de notoriedad le otorgará poder. Es preferible ser difamado y agredido que ignorado. Observación de la ley. P.T. Barnum, el más importante empresario de espectáculos del siglo XIX en Estados Unidos, comenzó su carrera como asistente de propietario de un circo, Aaron Turner. En 1836, el circo se detuvo en Annapolis, estado de Maryland, para dar una serie de funciones. La mañana del estreno, Barnum salió a pasear por la ciudad, vestido con un traje negro nuevo. La gente comenzó a seguirlo. Alguien de la multitud exclamó que se trataba del revendedero Egarín K. Berry, un hombre de mala fama, absuelto del cargo de asesinato, pero aún considerado culpable por la mayoría de los estadounidenses. La furia de la multitud hizo que trizase el traje de Barnum y estuvo a punto de lincharlo. Tras varios intentos desesperados, Barnum convenció al fin a la gente de que lo siguieran hasta el circo, donde podrían verificar su identidad. Una vez allí, el viejo Turner confirmó que se trataba de una broma. Él mismo había difundido el rumor de que Barnum era Avery. La multitud se dispersó, pero Barnum, que estuvo a punto de ser asesinado por la plebe, no disfrutó en absoluto de la broma. Quería saber por qué su jefe se había valido de semejante treta. Mi querido Barnum, contestó Turner, todo esto sucedió para nuestro bien. Recuerda que lo único que necesitamos para asegurar nuestro éxito es notoriedad. Y lo cierto es que en la ciudad todos hablan de la broma de Turner y durante todo el tiempo que permaneció en Annapolis, el circo se llenó de gente, noche tras noche. Barnum había aprendido una lección que no olvidaría nunca. La primera gran empresa propia de Barnum fue el American Museum, una colección de curiosidades ubicadas en la ciudad de Nueva York. Cierto día, un mendigo abordó a Barnum en la calle. En lugar de darle dinero, Barnum decidió emplearlo. Lo llevó al museo, le dio 5 ladrillos y se indicó que diera a paso lento la vuelta a varias manzanas del área del museo. En determinados sitios debía dejar un ladrillo en la acera, conservando siempre un ladrillo en la mano. En el camino de regreso debía reemplazar cada uno de los ladrillos que había dejado en la calle, porque él tenía en la mano. Todo esto debía ejecutarlo con
precisión seria y sin contestar pregunta alguna. Cuando llegara de regreso al museo, debía entrar, recorrer el interior, salir por la puerta trasera y repetir el mismo circuito, reemplazando los ladrillos. Durante la primera de las caminatas del hombre por las calles de la ciudad, cientos de personas observaron sus misteriosos movimientos. Al recorrer el circuito, por cuarta vez se vio rodeado de curiosos que discutían tratando de determinar qué era lo que estaba haciendo. Cada vez que entraba en el museo, lo seguían varias personas que pagaban la entrada para continuar observándolo. Muchos de esos visitantes, atraídos por la colección del museo, se quedaban al cabo del primer día de trabajo. El hombre de los ladrillos había llevado a más de 1000 personas al museo. Algunos días más tarde, la policía le ordenó desistir de sus caminatas, dado que la muchedumbre que atraía bloqueaba el tránsito. El hombre de los ladrillos cesó su actividad, pero para entonces miles de neoyorquinos habían entrado en el museo y muchos se habían convertido en ardientes admiradores del espectáculo de P. T. Barnum. Barnum solía ubicar una banda de músicos sobre un balcón que daba a la calle, bajo un enorme cartel que proclamaba música gratuita para millones. ¡Cuánta generosidad!, pensaban los neoyorquinos, mientras se congregaban para escuchar los conciertos gratuitos. Pero Barnum se esforzó por contratar los peores músicos que pudo encontrar, de modo que, a poco de que la banda ejecutaba los primeros compases, la gente se apresuraba a comprar entradas para el museo, donde estarían a salvo del ruido y de la banda y de la multitud que la abuchaba. Una de las primeras curiosidades con las que Barnum recorrió el país fue Josie, una mujer que, según Barnum, tenía 165 años de edad y había sido el ama de llaves de George Washington. Al cabo de varios meses, el público comenzó a escariciar a Barnum y envió una carta anónima a los diarios, en la que afirmaba que Head era un fraude. Hoysit Head afirmaba la carta: no es un ser humano, sino un autómata, construido con huesos de ballena, goma y gran cantidad de resortes. Quienes antes no se habían molestado en ver a Head, inmediato se sintieron picados por la curiosidad, y quienes ya la habían visto pagaron por verla de nuevo para comprobar si era cierto el rumor de que se trataba de un robot. En 1842, Barnum compró un esqueleto de una supuesta sirena. Esta criatura se parecía a un mono con cuerpo de pez, pero la cabeza y el cuerpo estaban perfectamente unidos, lo cual constituía una verdadera maravilla. Tras algunas investigaciones, Barnum comprobó que el extraño ser había sido armado en Japón, donde el fraude había causado gran revuelo. A pesar de conocer la verdad, Barnum publicó artículos en los diarios de todo el país para anunciar la captura de una sirena en las islas Fiji. También suministró a los diarios xilógrafos y pinturas que representaban sirenas. Cuando al fin exhibió el espécimen en su museo, ya se había desatado una polémica nacional sobre la existencia de tales seres mitológicos. Algunos meses antes de la campaña de Barnum, a nadie le importaba si las sirenas existían o no.
o qué eran. No obstante, de pronto todo el mundo comenzó a hablar de las sirenas como si fueran reales. Las multitudes afluyeron en cantidades que marcaban todo un récord para ver a las sirenas de las Islas Fiji y escuchar los debates sobre el tema. Algunos años más tarde, Barnum realizó una gira por Europa con el general Tom Thumb, un enano de 5 años, oriundo de Connecticut, de quien Barnum afirmaba que era un niño inglés de 11 años de edad, al que él había entrenado para que hiciera varias proezas circenses. Durante aquella gira, el nombre de Barnum concitó tal atención del público que la reina Victoria, paradigma de sobriedad, exigió que llevaran al talentoso enano al palacio de Buckingham para una audiencia privada. La prensa inglesa trató de poner en ridículo a Barnum, pero la reina Victoria se divirtió muchísimo con él y siguió respetándolo siempre. Interpretación. Barnum comprendió la verdad básica en lo referente a concitar la atención. Una vez que la mirada de la gente se ha fijado en usted, usted adquiere una validez particular. Para Barnum, generar interés significaba generar una multitud, como escribiría más tarde. Toda multitud tiene su lado positivo. Una multitud tiende a actuar como un conjunto. Si una persona se detiene a mirar al mendigo que colocaba los ladrillos en la calle, los otros harán lo mismo. Se juntarán como la pelusa bajo los muebles. Luego bastará con un leve impulso para que entren en el museo o presencien el espectáculo. Para convocar una multitud hay que hacer algo diferente y extravagante. Cualquier cosa extraña servirá a ese propósito, porque las multitudes sienten una atracción magnética por lo insólito y lo inexplicable. Una vez que haya logrado captar la atención de la gente, no la pierda. Si esa atención se desvía hacia otros, será a expensas de usted. Barnum no tenía reparos en robar a sus competidores la atención de las masas, pues sabía que constituía un bien muy valioso. Al principio de su ascenso a la cumbre, invierta toda su energía en atraer la atención y lo más importante de todo, la calidad de esa atención es irrelevante. Por malas que fueran las críticas recibidas, por más alevosantes personales que fueran los ataques a sus fraudes, Barnum nunca se quejaba. Si el crítico de algún diario lo destrozaba con particular saña, Barnum se aseguraba de invitarlo a su siguiente estreno y darle el mejor asiento de la sala. Él mismo solía escribir ataques anónimos a sus obras, solo para que su nombre no dejara nunca de aparecer en los diarios. Desde la perspectiva de Barnum, la atención, no importaba si negativa o positiva, era el principal ingrediente de su éxito. El peor destino para un hombre que ansía obtener fama y gloria y, por supuesto, poder es ser ignorado. Claves para alcanzar el poder. Brillar con más esplendor que quienes lo rodean es una habilidad con la que nadie ha nacido. Usted tiene que aprender a atraer la atención con la misma fuerza con que un imán atrae el hierro. Al principio de su carrera deberá ligar su nombre a la reputación de poseer una cualidad o una imagen que lo diferencie de los demás. Esa imagen puede ser una forma característica de vestir o una gracia personal que divierta a la gente y de qué hablar. Una vez establecida su imagen, usted poseerá una apariencia, un lugar en el cielo para su estrella. Es un error muy común suponer que esa apariencia peculiar suya no debe ser controvertida, que ser atacado por los demás es algo malo.
nada más lejos de la verdad. Para evitar ser uno más del montón o que su notoriedad sea eclipsada por otros, no deberá discriminar entre los diversos tipos de atención. A largo plazo, cualquier clase de notoriedad obrará en su favor. Como hemos visto, Barnum recibía complacido los ataques personales y no sentía necesidad de defenderse. Cortejaba adrede la imagen de ser un fraude. En la corte de Luis XIV había muchos escritores y artistas talentosos, grandes bellezas y hombres y mujeres de virtud implacable. Pero de nadie se hablaba más que del singular duque de Soissons. Era de baja estatura, casi enano, y tenía tendencia a comportarse de manera muy insolente. Se acostaba con la amante del rey e insultaba abiertamente no solo a los demás cortesanos, sino al propio rey. Luis XIV, sin embargo, estaba tan encantado con la excentricidad del duque que no toleraba su ausencia de la corte. La explicación era simple. El extraño carácter del duque atraía la atención. Una vez que la gente había caído bajo su fascinación, quería tenerlo cerca a toda costa. La sociedad adora a las figuras sobredimensionadas, a los individuos que se destacan por encima de la mediocridad general. Por lo tanto, nunca tema a las cualidades que lo distinguen y que llamen la atención sobre su persona. Corteje la controversia e incluso el escándalo. Es mejor ser agredido o difamado que ignorado. Esta ley rige para todas las profesiones y todos los profesionales deben tener algo teatral en su comportamiento. El gran científico Thomas Edison sabía que para ser recaudador de fondos debía mantener a toda costa en la mira del público. Casi tan importante como sus inventos era la forma en que los presentaba al público y atraía la atención. Para presentar sus descubrimientos en electricidad, Edison preparaba experimentos de gran impacto visual. Hablaba de inventos futuros que en aquel entonces parecían fantásticos, robots y máquinas que fotografiaran el pensamiento, en los que no tenía la menor intención de malgastar su energía, pero que lograba que la gente hablara de él. Hizo todo lo posible para asegurarse de recibir mayor atención que su gran rival, Nikola Tesla, quizás más brillante que él, pero mucho menos conocido. En 1915 corrió el rumor de que Edison y Tesla recibirían en forma conjunta el Premio Nobel de Física de aquel año. Sin embargo, el premio fue otorgado a dos físicos ingleses. Solo más adelante se supo que el comité del Premio Nobel había abordado a Edison, pero que éste se había rehusado a compartir el premio con Tesla. Para entonces su fama era ya mucho mayor que la de Tesla, y consideró que era mejor renunciar al honor que permitir que su rival fuera objeto de atención pública, que significaría compartir el premio. Si usted se encuentra en una posición poco destacada, que le ofrece pocas oportunidades de llamar la atención, una táctica eficaz consiste en atacar a las personas más visibles, más famosas y más poderosas que pueda encontrar. Cuando Prieto Aretino, un joven sirviente romano de principios del siglo XVI, quiso llamar la atención como poeta, decidió publicar una serie de versos satíricos ridiculizando al Papa y su afecto por un elefante.
El ataque colocó de inmediato a Aretino en la mira del público. Un ataque difamatorio a una persona situada en una posición de poder surtirá el mismo efecto. Recuerde, sin embargo, utilizar esta táctica con economía y cuidado una vez que haya captado la atención del público, ya que puede desgastarse. Cuando haya logrado ser el foco de atención, deberá renovar esa atención constantemente, adaptando y variando sus métodos para atraerla. Si no lo hace, el público se cansará, dejará de prestar la atención y se volverá hacia una estrella más novedosa. El juego requiere atención y creatividad constantes. Pablo Picasso nunca se permitió pasar a segundo plano. Si su nombre aparecía demasiado vinculado con un estilo determinado, escandalizaba adrede al público con una nueva serie de pinturas por entero inesperadas. Creía que era mejor crear algo feo y perturbador que dejar que el público se familiarizara demasiado con su obra. Hay que entender que la gente se siente superior a las personas cuyas acciones puede predecir. Si usted les muestra quién ejerce el control, actuando de manera contraria a lo que esperan, generará respeto e incrementará su poder sobre la veleidosa atención del público. Parte 2. Cree un aire de misterio. En un mundo que se torna cada vez más banal y conocido, lo que parece enigmático llama la atención de inmediato. Nunca deje demasiado en claro qué es lo que hace o está por hacer. No muestre todas sus cartas. Un cierto aire de misterio realza su presencia. Además, crea expectativas. Todo el mundo le prestará atención para ver qué es lo que sucede a continuación. Utilice el misterio para embaucar, seducir e incluso atemorizar. Observación de la ley. A partir de 1905 en París comenzó a correr el rumor de que había una joven oriental que bailaba en una casa particular, envuelta en velos, que iba descartando uno a uno. Un periodista local que la había visto bailar informó que una mujer del lejano oriente había llegado a Europa cargada de perfumes y joyas para introducir la colorida opulencia oriental en la vida de la saciada sociedad de las ciudades europeas. Pronto todos supieron el nombre de la bailarina, Mata Hari. Al principio de aquel año, durante el invierno, un pequeño y selecto público solía reunirse en un salón repleto de estatuas indias y otras reliquias, mientras una orquesta tocaba música inspirada en melodías hindúes y javanesas. Después de hacer esperar a su expectante público, Mata Hari aparecía de repente, ataviada de manera asombrosa, un corpiño de algodón blanco cubierto de joyas al estilo hindú, una banda enjollada en la cintura que sostenía un sarong que revelaba tanto como lo que ocultaba, y los brazos cubiertos de brazaletes. A continuación, Hadari danzaba en un estilo que nadie había visto antes en Francia, balanceando todo el cuerpo como si estuviese en trance. Decía a su entusiasta e integrado público que sus danzas narraban historias de la mitología hindú y leyendas populares de Java. Pronto,
la crema y la innata de la sociedad pariense y embajadores de países lejanos competían por ser invitados al salón en el cual, según se rumoraba, Madari presentaba danzas sagradas bailando desnudo. El público quería saber más de ella. Madari dijo a los periodistas que en realidad era de origen holandés, pero que se había criado en Java. También hablaba de su vida en la India, donde había aprendido las danzas sagradas hindúes y donde las mujeres saben tirar con precisión, andan a caballo, hacen cálculo logarítmico y hablan de filosofía. Llegado el verano de 1905, a pesar de que pocos parienses habían visto bailar a Madari, su nombre estaba en boca de todos. A medida que Madari iba concediendo más entrevistas, las historias de sus orígenes cambiaban constantemente. Decía que se había criado en la India, que su abuela era hija de una princesa de Java y que había crecido en Sumatra, donde había vivido a caballo con un arma en la mano, arriesgando la vida. Nadie sabía nada a ciencia cierta sobre ella, pero a todos los periodistas no les importaba demasiado esos cambios en su historia. La comparaban con una diosa hindú, con una criatura salida de las páginas de El Boulerie y todo cuanto la imaginación quería ver en aquella misteriosa mujer oriental. En agosto de 1905, Madari se presentó por primera vez en público. Las multitudes que se apiñaban para verla la noche del estreno causaron un verdadero tumulto. La bailarina oriental se había convertido en un objeto de culto que dio origen a numerosas imitaciones. Un crítico de la época escribió: Madari personificaba la poesía de la India. Su misticismo, su voluptuosidad y su mágico encanto. Otro comentó: si la India posee tesoros inesperados como este, todos los franceses emigrarán hacia las orillas del Ganges. Pronto la fama de Madari y sus danzas sagradas indias se extendieron más allá de las fronteras de París. La invitaron a Berlín, Viena y Milán. Durante los años siguientes actuó en toda Europa. Se codió con los más altos círculos sociales y ganó dinero suficiente como para disfrutar de una independencia pocas veces conocida por una mujer de aquella época. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, la arrestaron en Francia, la juzgaron, condenaron y ejecutaron por ser una espía alemana. Solo durante el juicio se supo la verdad. Madari no era ni de Java ni de la India. No se había criado en Oriente, ni llevaba una gota de sangre oriental en sus venas. Su verdadero nombre era Margaretha Celle y provenía de la tranquila provincia de Frisia, al norte de Holanda. Interpretación. Cuando Margaretha Celle llegó a París en 1904, tenía medio franco en el bolsillo. Era una de las miles de hermosas jovencitas que todos los años llegaban a París para trabajar como modelos de artistas plásticas, bailarines en clubes nocturnos o integrantes del Folies Bergère. Al cabo de algunos años, estas muchachas eran reemplazadas por otras más jóvenes y a menudo terminaban en la calle, ejerciendo la prostitución, o regresaban a su pueblo de origen más viejas y sosegadas.
Selle tenía otras ambiciones. No poseía experiencia como bailarina y nunca había actuado en el teatro, pero de niña había viajado con su familia y visto danzas populares en Java y Sumatra. Comprendió que lo importante de su actuación no era la danza en sí, ni siquiera su rostro o figura, sino su habilidad para crear un aire de misterio en torno de su persona. El misterio que generó no radicaba solo en su danza, ni en su vestimenta, ni en las historias que contaba, ni en las interminables mentiras sobre sus orígenes, sino en la atmósfera con que rodeaba todo cuanto hacía. No había nada que se pudiese afirmar con certeza acerca de ella. En Matari no era un cambio constante y sorprendía a su público con nuevos disfraces, nuevas danzas, nuevas historias. Ese aire de misterio hacía que el público siempre quisiera saber más sobre ella y esperara con avidez su siguiente actuación. Matari no era más bella que muchas de las otras jovencitas que llegaban a París y ni siquiera era muy buena bailarina. Lo que la diferenciaba de las demás, lo que atrajo y mantuvo la atención de su público y la hizo rica y famosa, era el misterio con que se rodeaba. El misterio fascina a la gente, como, como invita a constantes interpretaciones, nunca cansa. Lo misterioso no puede ser captado con su totalidad y lo que no se puede captar y consumir genera poder. Claves para alcanzar el poder. En el pasado, el mundo estaba lleno de cosas terribles y desconocidas, enfermedades, catástrofes, déspotas caprichosos, el misterio de la muerte misma. Lo que no se alcanzaba a comprender se explicaba mediante mitos y espíritus. Sin embargo, a través de los siglos hemos logrado, por medio de la ciencia y la razón, iluminar la oscuridad. Lo que era misterioso y amenazador se ha transformado en conocido y confortable. No obstante, esta luz tiene un precio. En un mundo cada vez más banal, que ha perdido todo su mito y misterio, secretamente extrañamos los enigmas. Ansiamos encontrar gente o cosas imposibles de interpretar, comprender y consumir al instante. En esto radica el poder de lo misterioso. Invita a interpretaciones distintas, estimula nuestra imaginación, nos seduce hasta hacernos creer que oculta algo maravilloso. El mundo se ha vuelto tan conocido y sus habitantes tan predecibles que aquello que se envuelve en misterio casi siempre ocupa el centro del escenario y atrae nuestra mirada. No crea que para generar un aire de misterio debe ser grandioso e inspirar temerosa admiración. El misterio que se entreteje en su actitud cotidiana de forma sutil encierra mucho más poder para fascinar y llamar la atención. Recuerde, la mayoría de la gente es transparente y tan legible como un libro abierto. No controla sus palabras ni su imagen y es por entero predecible. Para emanar un aire de misterio basta con mostrarse un tanto reticente, guardar silencio, decir alguna que otra frase ambigua, parecer deliberadamente inconsistente y actuar de manera diferente, con sutileza. Después, las personas que lo rodean magnificarán ese aura al tratar constantemente de interpretarlo. Tanto los artistas como los embaucadores comprenden la relación vital que existe entre ser misterioso y atraer el interés de los demás. El conde Víctor Lustig, el aristócrata de los estafadores, era un maestro en ese juego. Siempre hacía cosas que se apartaban de lo tradicional o que parecían carecer de sentido. Se presentaba en los mejores hoteles con una limusina conducida por un chofer
japonés. Nunca nadie había visto un chofer japonés, de modo que resultaba algo extraño y exótico. Ruth se vestía con la ropa más cara, pero en su vestimenta siempre había algo fuera de lugar o no convencional. Una medalla, una flor, un brazalete. Esto no era visto como de mal gusto, sino como algo llamativo y misterioso. En los hoteles que se le veía recibir telegramas a cualquier hora, uno tras otro, que le alcanzaba su chofer japonés y que él rompía la vista de todos con un aire de absoluta displicencia. En realidad eran telegramas en blanco. Se sentaba solo en el comedor a leer un libro de aspecto imponente y sonreía a la gente, aunque manteniendo siempre un aire de distancia. A los pocos días, por supuesto, todo el hotel hablaba, intrigado, de aquel hombre extraño y misterioso. Toda esta atención que despertaba permitía a Lutit atraer con gran facilidad a sus víctimas, que buscaban su confianza y su compañía. Todos querían que los vieran al lado del misterioso aristócrata, y ante ese enigma que los encandilaba, ni siquiera se daban cuenta de que eran timados y robados. Un aire de misterio puede dar al mediocre una apariencia inteligente y profunda. La misteriosa aura que rodeaba a Madari, una mujer que no sobresalía ni por su belleza ni por su inteligencia, la hacía parecer una diosa, y a su danza imbuida de inspiraciones divinas. Un cierto misterio en torno de un artista hace que su obra resulte de inmediato más interesante, una táctica que Marcel Duchamp aplicó con gran efectividad. En realidad es muy fácil. Hable poco de su trabajo, haga comentarios seductores, incluso contradictorios, y luego dé un paso hacia atrás y deje que los otros traten de encontrarle un sentido. Las personas misteriosas ubican a los demás en una especie de posición de inferioridad que surge del intento de interpretarlas. También pueden provocar el temor que rodea todo lo incierto y desconocido y controlar el grado en que se genera dicho temor. Todos los grandes líderes saben que un aire de misterio llama la atención sobre su persona y genera una presencia intimidatoria. Mao Tse-tung, por ejemplo, cultivó con gran habilidad una imagen enigmática. No le preocupaba parecer incoherente o contradecir sus propias palabras. Por el contrario, el carácter contradictorio de sus actos y palabras le permitió ejercer siempre el control. Nadie, ni siquiera su propia esposa, sentía que lo comprendía del todo, y por lo tanto Mao parecía cada vez más grande y remoto. Esto hacía también que la gente le prestara constante atención, ansiosa por saber cuál sería su siguiente jugada. Si su posición social le impide envolver por completo sus acciones en un aura de misterio, deberá aprender, por lo menos, a ser menos obvio y transparente. Cada tanto actúe de alguna forma que no sea acorde con el concepto que tienen de usted quienes lo rodean. Esta es una forma de mantenerlos a la defensiva y generar el tipo de atención que le asegure el poder. Si se sabe hacerlo, la creación de un enigma también puede provocar un tipo de atención que inspire temor a su enemigo. En la Segunda Guerra Púnica, en los años 219 y 202,
a.C., el gran general cartaginés Aníbal arrasaba con todo en su marcha sobre Roma. Aníbal era conocido por su sagacidad y su ambigüedad. Bajo su liderazgo, el ejército de Cartago, aun cuando era menos numeroso que el de los romanos, siempre lograba superarlos. Sin embargo, en cierta ocasión, los exploradores de Aníbal cometieron un terrible error. Al conducir a sus tropas hacia un terreno pantanoso con el mar a sus espaldas, el ejército romano bloqueó los pasos de la montaña que conducían al interior del país. El general Fabio estaba exultante, pues por fin había logrado atrapar a Aníbal. Apostó a sus mejores centinelas en los pasos y elaboró un plan para destruir las fuerzas del cartaginés. Pero en medio de la noche, los centinelas vieron un espectáculo misterioso. Una enorme procesión de luces subía por la montaña. Eran miles y miles de luces. Sí, aquello era el ejército de Aníbal. Parecía como si de pronto se hubiera centuplicado. Los centinelas se discutieron acaloradamente acerca del significado de aquello. El ejército cartaginés había recibido refuerzos por vía marítima. ¿Había tropas ocultas en la zona? ¿Eran fantasmas? Ninguna explicación parecía tener sentido. De pronto, mientras los centinelas romanos observaban, la montaña se cubrió de fogatas, al tiempo que un horrendo ruido, como el resonar de millones de cuernos, les llegaba desde el valle. Convencidos de que se trataba de demonios, los centinelas, los más bravos y prudentes del ejército romano, huyeron aterrados, abandonando sus posiciones. Al día siguiente, Aníbal había logrado escapar de los pantanos. ¿Cuál había sido su estratagema? Lo que hizo fue ordenar que ataran manojos de ramas secas a los cuernos de los miles de bueyes que viajaban con sus tropas como animales de carga y les prendieran fuego para dar la impresión de miles de antorchas llevadas por un enorme ejército que subía por la montaña. Cuando las llamas tocaron la piel de los bueyes, estos se dispersaron en todas direcciones, mugiendo aterrados e incendiando toda la ladera. La clave del éxito no residió en las antorchas, ni en las fogatas, ni en los ruidos, sino en el hecho de que Aníbal creó un enigma que cautivó la atención de los centinelas y fue aterrándolos poco a poco. Desde la cima de la montaña no había forma de explicar el extraño y sorprendente espectáculo. Si los centinelas hubiesen conocido la explicación, habrían permanecido en sus puestos. Cuando usted se siente atrapado y acorralado en una situación o en una actitud defensiva, ensaye algo muy simple. Haga algo que los demás no puedan explicar o interpretar con facilidad. Elija algo sencillo, pero llévelo a cabo de forma tal que desconcierte a su contrincante y que pueda interpretarse de varias maneras diferentes, lo cual disimulará sus verdaderas intenciones. No sea sencillamente impredecible. Aunque esta táctica también puede resultar exitosa, vea la ley número 18. Al igual que Aníbal, procure crear una escena imposible de interpretar.
Así dará la impresión de que su locura carece de método, sentido o explicación. Aplicada de la manera correcta, esta táctica inspirará temor y hará que los centinelas abandonen, temblando de miedo, sus posiciones. Podríamos denominarla la táctica de la locura simulada de Hamlet, ya que este personaje utiliza en forma muy eficaz en la obra de Jefferson el aterrar a sus padrastros Claudio mediante su misterioso comportamiento. El misterio hace que nuestras fuerzas parezcan más grandes y nuestro poder más intimidador. Invalidación. Al principio de su ascenso hacia la cima, deberá atraer la atención a cualquier precio, pero a medida que vaya ganando altura, deberá adecuarse en forma constante. Nunca cansa al público con la misma táctica. Un aire de misterio obra maravillas para quienes necesitan generar un aura de poder y hacerse notar, pero deberá parecer medido y controlado. Matari fue demasiado lejos con sus ficciones, a pesar de que las acusaciones de espionaje resultaron falsas. En aquel momento era una suposición muy razonable, porque todas sus mentiras la condenaban como sospechosa. No permita que su aura de misterio se transforme en fama de falso y mentiroso. El misterio que usted genere debe ser una especie de juego inofensivo. Obsérvese con atención y cuando esté extralimitándose, retroceda. Hay momentos en que debe postergar la necesidad de llamar la atención, cuando lo menos deseable es generar escándalo o notoriedad. La atención que usted concite nunca deberá ofender o desafiar la reputación de sus superiores, sobre todo si la posición de estos es firme. En comparación con ellos, usted no solo parecerá mezquino, sino desesperado. Es todo un arte saber cuándo llamar la atención y cuándo dar un paso hacia atrás. Lola Montes fue una maestra en el arte de llamar la atención. Logró ascender desde su entorno de clase media irlandesa hasta llegar a ser amante de Franz Liszt y luego amante y asesora pública del rey Luis de Baviera. Sin embargo, en su madurez perdió la prudencia. En 1850, en Londres, estaba prevista una representación de Macbeth de Shakespeare, con la actuación del actor más famoso de aquel tiempo, Charles John Keane. Toda persona de cierta importancia de la sociedad británica asistiría a la función. Se corría el rumor de que hasta la reina Victoria y el príncipe Alberto aparecerían en público para la ocasión. Las costumbres de la época imponían que todos que se hallaran en su sitio antes que llegara la reina, de modo que el público llegó al teatro un poco antes y cuando la reina ingresó en su palco real observaron la tradición de ovacionarla de pie. De pronto, todas las miradas se volvieron hacia un palco opuesto al de la reina Victoria. Una mujer apareció de entre las sombras y ocupó su asiento después de que lo hubiese hecho la reina. Era Lola Montes. Llevaba una tiara de diamantes en la cabellera oscura y un largo abrigo de piel sobre los hombros. El público murmuró sorprendido en cuanto, al quitarse el tapado de armiño,
reveló un escotado vestido de terciopelo rojo. Al volver la cabeza, todos vieron que la pareja real evitaba mirar hacia el palco de Lola. Toda la sala siguió el ejemplo de los reyes y durante el resto de la velada Lola Monte fue ignorada. Después de aquella noche, nadie que gozara de cierto renombre en la sociedad londinense se atrevía a dejarse ver en su compañía. El poder magnético de Lola se había revertido. La gente se apartaba cuando la veía acercarse. Su futuro en Inglaterra había terminado. No se muestre nunca demasiado ansioso de recibir atención, dado que es una señal de inseguridad, y la inseguridad ahuyenta el poder. Comprenda que hay momentos en los que el ser el centro de atención no es lo que puede resultar más conveniente. Por ejemplo, cuando se encuentre en presencia de un rey o de una reina, o su equivalente. Haga una reverencia y ocupe su segundo plano. Nunca intente competir.